Javier, eso se puede poner ese link en las redes nuestras, ¿no? ¿En la qué? En las redes nuestras. ¿Tú dices en tu Facebook? Ah, Sí. ok. Ahora la pantalla está más lento. ¿Ya? Sí. Sí. Ujú. Alice, no te veo. Ahora. ¿Qué tal? ¿Tiene el micrófono abierto, Alice? Yo creo que sí. Ahí está. ¿Todo bien? Todo bien. Cansada, pero no es tu culpa. Ah, bueno. ¿Estás en el viejo San Juan? Fotos de Cuba. Ah, Estas ¿vas para fotos el de Congreso? Cuba. ¿Ah? ¿Vas para el Congreso? No puedo. Este es el filtro. Este es el reencuentro. Apuesto, tienes que haberlo hecho con vino de verdad. Y con. Ah, Ah. es que hoy es martes, hoy toca, No voy toca a café. destapar la tapa de esto. Ok. Entonces, para que fuera un reencuentro como los de Menudo. Mira, traté de cambiar el nombre, pero no se puede. Así que Está pues. bien, déjalo así. Bueno, pues vamos al mambo, como decimos acá en Puerto Rico. Muy bien, pues bueno, bienvenidos todos y todas los que están conectados aquí directamente al Zoom, en las redes. Aquí el doctor Javier Morales desde Puerto Rico, CC Psiquelegal. Entonces hoy en el conversatorio, déjenme clarificar para los que no han participado. El conversatorio son temas que las personas nos presentan o las corporaciones en discusión. Así que como si estuviéramos en la sala de mi casa, pues traemos distintos compañeros conocedores en materia sobre los temas y entonces pues hablamos de la temática desde los distintos puntos de vista, ¿verdad? Aquí nadie tiene la razón. Y es un elemento, ¿verdad? Informal, ¿verdad? No una presentación más estructurada, sino que vamos a estar en un diálogo abierto. Entonces, hoy en el tema vamos a estar hablando de depresión corporativa, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar que lo que vamos a estar aquí es
distintos compañeros, amigos y los que nos están acompañando. Pero básicamente hoy es conversar sobre el tema con distintos amigos y pues voy a comenzar a presentar, bueno, la que está en pantalla ahí es la doctora Alice Pérez de Puerto Rico, experta en el área de la sexualidad y en el área clínica, con más de 20 años de experiencia. No quiere decir que esté tan mayorcita, sino que se ha dedicado mucho a la psicología. También la doctora Gretchen Dylan, compañera también de estudio de Puerto Rico, psicóloga industrial organizacional, experta en temas de salud mental y de psicología del consumidor. Tenemos desde Ecuador a la magíster Victoria Ortega, quien es psicóloga organizacional y psicóloga forense, quien ha estado trabajando varios años conmigo, bueno, en Ecuador y otros países, el tema de la psicología jurídica organizacional. Y ya más adelante se nos unirá el compañero, el doctor Víctor Acevedo, y probablemente también, que está terminando una clase, el doctor Ernesto Rosario, uno de mis mentores y amigos, psicólogo organizacional también, muy conocedor de la temática, ha hecho distintos estudios también sobre la temática y estas conductas organizacionales. Y en el manejo de las redes, el señor Andrés, desde Ecuador también. Bueno, pues vamos a empezar. La discusión va enfocado desde el aspecto de la depresión, ¿verdad? Y sus elementos subyacentes desde el individuo, pero cómo esa depresión va a afectar o podría afectar esa relación entre compañeros de trabajo en una organización, y entiéndase organización, 2 personas o más, ¿verdad? Integradas por un fin particular. ¿Cómo esa depresión podría afectar en esa organización, sea de gobierno o sea privada, organización sin fines de lucro? Y entonces los elementos operacionales de esa organización, corporación, empresa, teniendo enlace o teniendo integrado dentro de su institución personas que pueden estar con esta problemática, ¿verdad? Que ya en el entorno, pues ya tendríamos entonces una corporación, ¿verdad? Porque las personas jurídicas o las personas que representan las empresas, porque las personas piensan que las empresas funcionan por sí solas. Si no está el ser humano ahí, pues no hay empresa. Entonces, ¿cómo se constituye todo un macro de posibles personas con depresión en la afectación de esa operación? O cómo podría la empresa, que es probablemente lo más que uno ve, cómo el liderazgo o la empresa promueve la depresión y la ansiedad, entonces en esos empleados o esas personas que constituyen esa organización. Así que, bueno, yo estoy en minoría y la compañera de Ecuador también. Bueno, Gretchen, su mamá es de Ecuador, que también pues tiene sangre ecuatoriana, así que estamos pareados. Así que bueno, vamos a empezar con la compañera Victoria y de ahí pues seguimos delineando sobre la temática. Cuéntanos, Victoria, ¿qué tú crees de esto? Buenas noches con todos que nos están viendo por redes sociales y aquí vemos unos pocos que están conectados en Zoom. Bueno, en las empresas lamentablemente la depresión no es manejada de la manera más
productividad, disminuye esa capacidad de concentración. Ya les preguntan algo, tal vez se demoran en procesar lo que se les está informando. Ya también en cuestión de ausentismos, la depresión también puede estar relacionada con síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores de estómago, gastritis, ¿sí? ¿Y aquí qué hacen? Únicamente el empleado va al dispensario médico de la empresa, va donde un médico ocupacional, el médico le da una pastilla para la sintomatología, ¿sí? Para ese dolor de estómago, ¿sí? Y ahí quedó. Y no se trabaja también la cuestión psicológica, ¿ya? O esta persona va a trabajo social y le dice, no me siento mal, no tengo ánimo, y el trabajador social desde tal vez un conocimiento básico le puede decir, no, es que tienes que estar bien, todo va a pasar, ¿sí? Tienes que tratar de dormir bien, ¿sí? O sea, le dan soluciones muy superficiales, pero que a la larga no funcionan para la enfermedad, ¿sí? Como tal. Entonces, aquí sí es importante referir a un profesional externo, ¿ya? Si nosotros identificamos este tipo de problemática, a un psicólogo y en algunos casos, de la misma manera, a un psiquiatra, ¿ya? Un trabajador social, a veces un médico, no pueden ejercer el rol de psicólogo o de profesional, sí, para tratar la depresión como tal, porque no pueden cumplir ese doble rol. Eso también hay que tomar en consideración. Muy bien. ¿Quién va? Bueno, Alice. yo tendría que decir, espérate, ¿me están oyendo? Sí, señora. Sí. Ah, muy bien, qué bueno. Yo tendría que decir que yo tengo que ir desde mi aspecto que es más personal, ¿verdad? Y cómo entonces eso llega hasta el entorno organizacional y empresarial. Y ciertamente tendríamos que empezar diciendo que todos los seres humanos, de cierta manera, nos podemos sentir tristes, decaídos en algún momento de nuestras vidas. Y eso no significa que estamos deprimidos, ¿verdad? Porque la depresión por sí, ¿verdad? Cuando hablamos de la depresión clínica, ya estamos hablando de cómo nuestras actividades y funcionalidades diarias, eso incluye el trabajo, de alguna manera no se pueden llevar a cabo como se supone, ¿verdad? No dormimos bien, no comemos bien, no nos relacionamos bien, obviamente. Así que estoy de acuerdo con la compañera Victoria de que en muchos escenarios laborales, escolares, pues no tienen el conjunto profesional que pueda realmente trabajar adecuadamente cuando una persona está deprimida y no solamente la sintomatología, sino el cómo podemos ir en el acompañamiento y dando el tratamiento adecuado para que pueda salir de su depresión. Y eso pasa en Ecuador ¿verdad? Y en Puerto Rico también, por lo menos llevamos de 2-2, que esas cosas sí se dan. Sí tenemos que estar pendientes a que hay diferentes tipos de depresiones también, ¿verdad? Tenemos la depresión mayor, tenemos el trastorno depresivo persistente, tenemos las personas gestantes que pueden deprimirse, ¿verdad? La depresión postparto, que también ocurre, son personas que trabajan. Así que tenemos que mirar, y tenemos depresiones con psicosis, pues también tenemos que ver esas diferencias dentro de los escenarios laborales. Los síntomas que Victoria los nombró, algunos de ellos, sí es importante que te den la pastillita para el dolor de cabeza, pero eso no es tratar la depresión. Eso es tratar el dolor de cabeza. Hay sintomatología física, hay una sintomatología psicológica, hay un pensamiento consistente, hay unos síntomas que me desmotivan, que me alejan de mi entorno, de mi contexto, de la gente que está alrededor mío, cómo yo puedo acercar ¿verdad? Nuevamente a esa persona en los escenarios de trabajo, aunque sean escenarios virtuales como este que estamos nosotros ahora mismo, tenemos que tener, aunque sea un mínimo de destrezas sociales en las que ¿verdad? Podamos nosotros llevar a cabo el proyecto que tenemos ahora mismo en las manos. Así que son cosas que se van a ver alteradas cuando una persona está deprimida en un escenario laboral.
Así que son muchas las áreas que deberíamos estar pendientes, ¿verdad? Son muchos los factores y obviamente el tener un equipo de trabajo que esté destinado a trabajar correctamente la depresión y otras patologías que se pueden dar en los escenarios laborales, porque las personas vamos a trabajar ahí y no dejamos las enfermedades ni las patologías en la casa. Usted tiene diabetes y se la lleva con usted para el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo vamos entonces a trabajar con eso? Muy bien. Gracias. Mira, aquí he hecho una palabra. Educación. ¿Cuánto las empresas saben de la depresión? ¿Cuánto saben? Y quizás podemos ir a algo más grande, de preparar programas. Mira, vamos a lo más sencillo. ¿Cuánto saben? ¿Cuántos los supervisores saben de la depresión? Entonces, a veces estamos concentrados en montar equipos de desvío o programas de desvío. Bueno, sí, porque son compliance, porque son leyes, ¿verdad? Eso es ley. En Puerto Rico es ley tener esos protocolos de suicidio, todo eso en Puerto Rico es ley. Entonces, antes de hacer todo eso, que a lo mejor, como sabemos, eso es una ley que le hacen un copy-paste, se copia y se manda y se entrega en el manual del empleado y ya, pues nadie le hace caso. Nadie, al momento de la depresión, nadie lee esos papeles. Aquí la palabra que vamos a estar utilizando siempre, y aunque es la más trillada, es educación. ¿Cuántas veces el patrono habla con sus empleados de la depresión? ¿Cuántas veces contrata un experto en psicología que pueda hablarles de estrategias de cómo controlar la depresión? Fíjense que la depresión no necesariamente tiene que ser eliminada, porque para algunas personas la depresión va a ser parte de lo que es su vida, como por ejemplo la diabetes. Para algunas personas la ansiedad va a ser parte de su personalidad, así como es hiperactivo como cualquier otra cosa. Aquí el detalle, la palabra va a estar en qué tipo de educación necesita tener el patrono, que sea bien fácil de explicar, para que sus empleados puedan controlar esas emociones. De esa manera podemos hablar de las ausencias, podemos hablar de la productividad, de otras cosas, pero si no logramos que el patrón tenga una comunicación, una conversación cada 2 o 3 meses como parte del protocolo de productividad, fíjate que el que no quiere trabajar esto por lo moral, que lo trabaje por la productividad. Entonces, esta va a ser la manera de contestar todas estas preguntas. ¿Cuánto el patrono sabe de la depresión? ¿Cuánto sabemos hasta nosotros mismos? Hay el diagnóstico que está en el nuevo DSM-TR, no en el 5, el TR. Ese nuevo diagnóstico se llama el duelo prolongado. Este duelo prolongado tiene que tener 2 años para caer en el criterio de poder ser diagnosticado con este trastorno. ¿Cuántos? Es verdad que la ley IPA lo va a proteger y todo lo demás, pero nadie tiene, porque no sé si Victoria, ya ustedes tienen algún tipo de ley como la ley IPA, que es una ley que tenemos en Puerto Rico, que es americana, que es la protección y la confidencialidad de los trastornos que tendrían nuestros empleados. ¿Ustedes tienen algo así? No. Okay. Bueno, pues la cosa es que como nosotros no tenemos que preguntarle a nuestros empleados, podemos darle información y que le caiga quien le caiga. Pero sí podemos hablar del duelo prolongado, que es, fíjense que este duelo está debajo del trastorno postraumático, no está en los trastornos de ánimo. Porque no es lo mismo perder un familiar por un asalto donde es traumático, donde tu vida también estuvo en peligro, que perderlo por cáncer o perderlo porque es una persona mayor. No es lo mismo. Entonces, este duelo, que a veces dura 1 o 2 años, como bien dice los requisitos para poder tener en este duelo, hay una situación de estrés postraumático relacionada a esa muerte. Fíjate que no tiene que ver con la separación de esa persona con nosotros.
tiene que ver con el impacto que tuvo esa muerte en nuestra vida. Si este duelo prolongado existe en uno de nuestros empleados, la herramienta entonces va a ser cómo es tu nueva realidad y cómo esta nueva realidad se traduce en un comportamiento saludable como un empleado. Y bueno, hay otro, se me acabó el tiempo, que me están mirando raro. Bueno, dale que te quedaste pegado. Bueno, pues arrancamos el hilo al otro que venga, o que lo toque en cualquier momento. ¿Cuántos de nosotros estamos en una empresa? ¿Cuántos pertenecemos a una empresa que son más de 10 personas? ¿Cuántos están por ahí que pueden levantar la mano? Como no lo estoy viendo, vamos a ver que la mitad esté en una empresa y que la mitad trabajamos por cuenta propia. Entonces, cuando nosotros somos la organización y también somos el empleado, ¿dónde dejamos la depresión? Pues te la paso a ti, Javier, porque ya que después que tenías todo preparado tan lindo. Bueno, yo creo que en Ecuador está lo de la ley de seguridad social, no tan amplia como la ley IPA que nos aplica acá en Puerto Rico y Estados Unidos, pero más o menos tiene un resguardo, ¿verdad? Y en Latinoamérica, ahora en México, pues también se está empleando, pero está comenzando y, bueno, dentro de la estructura de la evaluación, pues ha habido mucho personal en el área clínica que ha dado apoyo, pero poco personal de psicología organizacional, ¿verdad? Y todos los elementos tienen que complementarse. Entonces, a lo que trae Gretchen de la educación, el concepto, bueno, que sea por cumplimiento o porque tú quieras seguir generando dinero, bueno, por algo que te motive, que te enfoques en la salud mental de tus empleados, porque la situación es como trae Alice. Bueno, pues uno, por ejemplo, en Puerto Rico se levanta por la mañana, coge el tapón, que es la congestión vehicular por la mañana, y pues claro que vas a llegar depresivo al trabajo, porque es que está del carajo todo el tráfico que hay en Puerto Rico por la mañana. O sea, uno está triste. Pero no se puede confundir, ¿verdad?, ese elemento particular de ciertas circunstancias que nos creen ansiedad o que no tengamos al momento los conocimientos o herramientas para manejar un asunto particular, ¿verdad?, que es lo que trae Alice, o que ya haya una condición o una patología, ¿verdad?, que es distinto. Pero tenemos que entender desde el aspecto organizacional que las empresas son como una familia, ¿verdad? Y operacionalmente, volvemos, como decía Gretchen, sea por las operaciones o por cumplimiento, ¿verdad?, por algo, usted tiene que entender que esa persona que está, como decía Victoria, falta de concentración. Y entonces, lo cómico ahora de la gente, que es lo que promueve, tienes que estar positivo. O sea, no importa que haya cogido un tapón de 3 horas, tienes que estar positivo. Como dijo Gretchen, no importa que te hayan asesinado a un familiar, tienes que estar positivo. O sea, es que por más positivo que trato de estar, realmente mi cerebro está cargado, mis neuronas, de muchos elementos y afectaciones que es imposible tratar de implementar elementos positivistas. Así que esa persona dentro de la cadena operacional, entiéndase, por ejemplo, si vamos a una farmacéutica, ¿verdad?, donde sistemáticamente una persona procesa unos elementos químicos de ese medicamento, otra, ¿verdad? Así que en esa cadena de procesar ese medicamento, pues hay esa persona con esa afectación. Pues entonces el proceso operacional, ¿verdad?, no se va a ver complementado de la forma más adecuada. Y entonces, pues las operaciones y todos los elementos internos se va a afectar. Por ejemplo, un piloto, que inclusive hay un caso de una situación de un piloto que tuvo un percance hace como 5 años, tendría que buscar bien el dato. Eso mismo, había una huelga, estaba el temor porque hicieron 1000 investigaciones y no encontraban nada. Entonces, volvemos a lo que planteaba también Alice,
que la gente no entiende de la salud mental. O sea, tú tienes diabetes, pues la llevas a la empresa. Pues si tienes problemas, lo vas a llevar a la empresa también. Entonces la gente no le da prioridad, luego explotan progresivamente. Entonces, en el caso del piloto, me pasó eso. La situación de la huelga, de perder el empleo, etcétera, pues lo tenía con una ansiedad y depresión particular que le fue afectando físicamente, creo que como que se desmayó, etcétera, mientras estaba piloteando. Así que yo ahora, cuando viajo, pues tengo que verificar que el piloto esté relajado, que se haya tomado un tececito, porque imagínense, ya eso me va a traer afectaciones a mí también. Pero lo que traigo es lo que estamos discutiendo, era que las personas, los supervisores, los líderes, porque eso es lo interesante de las organizaciones, piensan que no van a pasar por un momento de depresión, podemos pasar por ese proceso personal. Así que es importante la educación, como dice Gretchen, pero importante la afectación operacional, la afectación pues no quiere trabajar. Inclusive cadenas que hay en todos los países de comida le pagan un incentivo a la gente por entrar a la empresa, y si alguien trae a otra persona, pues le pagan también. O sea, lo que traigo es que el personal que tiene para la operación de su empresa, desde el elemento de la depresión y ansiedad que podemos vivir a diario, se pueda convertir en una patología, es cómo provoca esas afectaciones en la operación. Yo estaba pensando en algo, que Javier, hemos conversado muchísimo sobre el factor humano dentro de las empresas, ¿sí? Y el error que puede generar este factor humano, ¿ya? Una vez en las empresas va y ve que todo está sistematizado, hay maquinaria, hay sistemas, pero detrás de todo esto siempre hay una persona. O sea, nosotros somos los creadores prácticamente de la operación que existe en la empresa, ¿ya? Entonces, sin que esté una persona detrás de ese proceso, detrás de una computadora, detrás de un sistema contable, la empresa simplemente no funciona, ¿ya? Pero aquí también les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si un operario está manipulando una máquina y está en una situación de depresión? ¿Sí? Entonces, por la falta de concentración, porque quién sabe, tal vez es su única manera de subsistir, ¿no es cierto?, este trabajo, y no se da cuenta y se corta un dedo, ¿sí? Ahí la empresa también viene la responsabilidad, y ahí es cuando reaccionan y dicen, ¿y qué pasó? ¿Ya? Se ponen a indagar y pueden encontrar que uno de los factores era el estado mental de las personas. Aquí en el Ecuador hay una ley de los riesgos psicosociales, pero únicamente se toma en cuenta a los factores internos que hay en la empresa, ¿sí? Como condiciones de trabajo, relaciones, pero no cuestiones extralaborales, es decir, cuestiones personales que pueden influir en el trabajo como tal, ¿sí? Entonces, cuando uno realiza este tipo de estudios como tal, ya para crear un programa, también lo hemos conversado con Javier, es importante realizar un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico interno, sí, de las condiciones de trabajo, pero también evaluar a las personas como tal, ¿sí? Ese estado mental, cómo están. También a las personas que están en el área de recursos humanos, yo también siempre digo, los psicólogos en las empresas son psicólogos administradores, ¿sí? No saben cómo resolver este tipo de temas,
¿sí? O de situaciones particulares que se dan. Entonces, ellos también necesitan formarse, ¿ya? Incluso desde médico ocupacional, trabajador social, técnico de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Tal vez cómo identificar ciertas señales, pero como dije anteriormente, saber cómo actuar y si fuera el caso, referir a un profesional especializado, ¿sí? Porque igual, como ya dije, la depresión es una enfermedad, ¿sí? Muchas veces piensan a veces igual que con palabras de aliento ya se soluciona el problema, todo va a estar bien, todo pasa amor, tienes que aferrarte a vivir a algo, ¿sí? Pero ante una enfermedad, nosotros debemos diagnosticarla tal cual y dimensionar, ¿sí? Las consecuencias que puede generar, ¿ya? Entonces, a mí eso sí me parece sumamente importante. También que en las empresas se cree una cultura preventiva. Esta cuestión de cultura preventiva se habla muchísimo en seguridad industrial, ¿sí? Pero relacionada a riesgos físicos, riesgos químicos, ¿sí? Pero en cuestiones de la mente, que es algo que los psicólogos trabajamos, hay hay poco trabajo. Sí, hay muchos profesionales que hablan de la temática, pero no profundizan, ¿sí? Mira, Eso quería contar. yo quería unir quizás mi observación, porque ustedes son del área, ¿verdad?, de psicología que tiene que ver con el área laboral, pero yo no, ¿verdad? Así que mis 10 centavos aquí tiene que ver con que no siempre la persona que tiene depresión sabe que tiene depresión. Ese es el uno. Gretchen estaba hablando de los protocolos y del seguimiento, que parte de la premisa de que la persona sabe que tiene depresión y que el jefe, la administración sabe que tiene. Pero es que esto es más grande que eso. ¿Y qué pasa con los empleados que llegan que no saben que están deprimidos? Porque de hecho hay gente que procrastina y muchas veces la procrastinación se la dan a que tiene déficit de atención o a que son vagos, ¿verdad? Porque le ponemos otros títulos al asunto. Y bueno, yo puedo procrastinar porque estoy deprimida, ¿verdad? No todo el mundo busca ayuda. No todo el mundo sabe que tiene depresión. Así que, siguiendo la línea de Gretchen, si no hay un protocolo claro para los que sí saben que lo tienen y que hay que servir y darle algún tipo, ¿verdad?, de ayuda y servicio, imagínense para los que no. Y que obviamente implica lo mismo a nivel laboral, porque yo lo miro desde mis escenarios, ¿verdad? En otros escenarios, igual la productividad se va a ver afectada, ¿verdad? Si tenemos estudiantes que tienen depresión, pues obviamente no pueden ejecutar igual que los otros. Si tenemos pacientes deprimidos, cuando lo estamos evaluando, la puntuación es más baja de lo que sería cuando no lo están. O sea, que sí hay marcadores que nos dicen que esa funcionalidad se está viendo afectada, y en el área laboral la funcionalidad del individuo lo afecta a él, pero obviamente afecta el grupo y afecta la meta productiva que pueda tener esa compañía. Tú hablaste ahorita de ausentismo y puede ser que sí se marque el ausentismo, pero ¿qué pasa con la persona que va a trabajar, pero entonces su estado depresivo hace que no se relacione correctamente, que crea, ¿verdad?, un sistema no muy agradable donde está trabajando, que está totalmente desmotivado, que no puede seguir las instrucciones que le están dando, ¿verdad? O no puede hacer un buen trabajo de equipo. Tú estás en servicio al cliente. Horror, exacto. Así que tenemos que ver el macro de esto, tanto el que lo tiene y lo avisa, y cómo esta compañía trabaja con ese empleado que en efecto lo levanta la mano y dice, yo estoy deprimido, ¿verdad? Que hay que tener algún tipo, entiendo yo, que algún tipo de seguimiento. Pero como dijo Gretchen, si la misma compañía, si los mismos que están allí conocen la sintomatología de una persona depresiva, lo que es depresión, ¿cómo podrían identificar a aquel trabajador que no lo sabe, que está deprimido, pero que tiene todas las banderitas por todos lados,
cómo trabaja con eso. Así que yo creo que por ahí tenemos que ir mirando la cosa, porque no es solamente el que él sí lo tiene, sino el que no lo sabe. Y vi que Ernesto está por ahí levantando la mano. Besitos y abrazos, Ernesto. Ay, saludos, Alice, sí, saludos. Disculpen que me metí un poquito tarde y acabo de llegar de Ponce. Así que me disculpo por eso, pero lo poquito que he escuchado y lo que estaba diciendo Alice, ahora mismo nosotros recuerden, yo soy académico, yo no soy psicólogo industrial de hacer intervenciones, que lo admito, la única intervención que me gusta hacer es evaluar, que me da Guille de Weather Bureau. Pero una de las cosas que estaba diciendo Alice, de cómo tú identificas que los empleados están deprimidos, y te lo digo porque es que me pidieron, ¿y por qué tú quieres administrar esta prueba de depresión en el trabajo? Oye, porque los patronos tienen que comenzar a asumir un rol activo con sus empleados. Y entonces la persona me estaba pidiendo cómo tú justificas utilizar, por ejemplo, un PHQ-9 en el lugar de trabajo, ¿verdad? Que era la prueba que sometimos a examinar sus propiedades psicométricas. Y después, porque, como dijo Alice, hay personas que no saben que están deprimidas. Y el supervisor, por lo regular, no está preparado para tener ese ojo. Por tanto, es responsable que son las personas que están cerca de los empleados, para que cuando vean cualquier movimiento, ellos no son psicólogos, pero ven un cambio en conducta de un empleado, que lo puedan referir. Entonces, si las organizaciones no acaban de ver que hacer intervenciones primarias les va a ahorrar dinero. O sea, finalmente a la organización hay que hablarle en términos de cuánto te vas a economizar. Porque si no le hablas de esa forma a las organizaciones, ¿y cómo se come eso? Tú tienes que hablarle con dinero, o sea, decirle, mira, tú te vas a ahorrar tanto, no vas a economizarte en gastar con el plan médico. Entiende, con los gastos de seguridad médica, ¿no? Acá le decimos planes médicos. A Javier, que está más internacional que yo, con el acento neutral de Univisión, pues ¿verdad? Que me traduzca. Así que las organizaciones tienen que comenzar a tomar ese rol y hacer intervenciones primarias. O sea, cuando haya que hacer secundarias y terciarias se hacen, pero si tú trabajas con las intervenciones primarias, tú te vas a estar economizando eso. Y hablarles en dólares y centavos a las organizaciones, porque es de la única forma que ellos entienden hacerles ver que vale la pena hacer esa inversión de dinero. Así que, ¿verdad? Gracias por soportarme un ratito. Dale, Greche. Bueno, yo pensaba aquí, si nosotros queremos que nuestros empleados estén locos porque son el timbre para irse, o si nosotros queremos que nuestros empleados estén contentos en esas 8 horas. ¿Qué es lo que nosotros queremos como patrón? Que el empleado quiera salir corriendo, que el empleado quiera tener más días libres, más días de enfermedad, o sea, estar el menos tiempo en el trabajo posible. Pues la verdad es que no queremos eso. ¿Por qué? Porque la productividad que nosotros estamos buscando en nuestras compañías y por las cuales nosotros como psicólogos industriales estamos siendo contratados no la produce un empleado que no está en el trabajo. Así que, ¿cómo yo puedo lograr también que ese empleado quiera venir a trabajar? Pues mira, lo logramos dándole esa fortaleza, dándole o contaminándolo, en el buen sentido de la palabra, con la fortaleza que tiene la empresa. Si la empresa sabe hacia dónde se dirige, va a contaminar con eso también a sus empleados. Si la empresa sabe cuáles los hábitos que tiene, las buenas prácticas que tiene, esto se va a ver reflejado en los empleados. Y el empleado va a adoptar la misma cultura que dice tener
la empresa. So, ¿cómo nosotros logramos eso? Siendo el ejemplo mayor. Y el ejemplo mayor tiene que estar fortalecido en tener la información y fortalecido en verdaderamente practicar lo que yo quiero que mis empleados hagan. Si yo le doy esa fortaleza a mi empleado va a venir a mí a decirme cuándo necesita orientación por la depresión y qué necesita, si está quemado, si es que el trabajo le es complicado. ¿Por qué? Porque en algún momento Victoria dijo, sin el empleado la empresa no va a salir. Ujú. Entonces, yo tengo que lograr que esas 8 horas sean placenteras. ¿Cómo lo voy a lograr? Dime lo que tú necesitas. Y no estamos hablando de una empresa que le pase la mano a los empleados de más. Estamos hablando de una empresa que sabe para dónde va. Y si sabe para dónde va, que es un buen capitán, va a hacer que sus marineros quieran ir al mismo lugar. Bueno, hasta ahí. Bueno, tomando lo que dice Alice y Ernesto, digo, y muchos de los estudios platican sobre el estado de depresión, principalmente en el área psicosocial de la empresa o de la organización, pues se transfiere, ¿verdad? Tenemos una persona que se siente triste, que no se concentra, etcétera, etcétera, y hay la tendencia de pasar eso a los pares. Bien, pero vamos un poquito a mi mundo, vamos al mundo del sistema de justicia, donde las personas que están en esas empresas andan armados. Entonces, tomando lo que plantea Alice y Ernesto, de que las personas no saben, no identifican que tienen la condición, ¿verdad? Y estos casos que han pasado en Puerto Rico de depresiones y ansiedades, donde compañeros han matado a compañeros, en el caso de la policía, o policías han matado ciudadanos. Y entonces, ¿verdad? Tomando como línea el sistema de justicia, personas que por ley, por su trabajo, tienen que andar armados, que como yo digo, y en mi caso por mis tareas, pues también pues tengo que andar armado. El solo hecho de andar con un arma de fuego es una carga de ansiedad, por ponerlo así, ¿verdad? Pero entonces el medio ambiente de la delincuencia, inclusive hoy pues hubo una situación particular donde unos policías resultaron heridos, ¿verdad? Pero es en el entorno que por sí solo crea ansiedad por ese trabajo y a su vez a lo que ustedes plantean. Pues mire, esos individuos y lo que compone el sistema de justicia andan en depresión, ¿verdad? La institución anda en depresión y entonces andan armados. ¿Cómo vamos a manejar esa situación o cómo podríamos manejar esa situación? Porque son temas del día a día que yo estoy 100% claro de que no se maneja, ¿verdad? Dentro del sistema de justicia y en muchos países de forma adecuada. Así que usted dirá, Victoria. Y yo estaba recordando algo y que también lo hemos conversado en muchas ocasiones con Javier. Cuando se buscan candidatos para una empresa, se buscan personas que sean seguras de sí mismos, que no muestren ninguna señal. Si vemos una señal de tristeza, inmediatamente el jefe o el área de talento humano le rechaza y no le contrata a la persona por los posibles problemas que puede generar esta persona, ¿sí? Y aquí igual regresamos al mismo punto de la falta de productividad, de que no se va a concentrar, de que es una persona que no puede manejar sus emociones, y hay esos criterios subjetivos, ¿sí? Para contratar, como les digo, a determinados candidatos, ¿sí? Lo que prefieren las empresas es buscar gente que aparentemente está feliz, que no tiene ningún problema, que se vende lo mejor que pueda. Esas personas son las que sirven, ¿sí? Porque también detrás de todos esos criterios, ¿sí? Subjetivos, no hay una metodología como tal, no se toman en cuenta aspectos que son relevantes en las personas.
¿ya? O sea, y con Javier también lo hemos trabajado, ¿sí? Yo como empleador podría contratar a alguien que tenga rasgos antisociales, eso no se preocupa a la empresa, ¿sí? En toda mi experiencia que he tenido, lo que les importa es que trabajen en equipo, que lideren, que se comuniquen, ¿sí? Pero ya si vamos a cuestiones de personalidad, ¿sí? No lo hacen. Y también hay que tomar en cuenta que la depresión, como ya había mencionado, son por factores también externos, pero también hay condiciones de trabajo, ¿sí? Que pueden influir también en la depresión en las personas, ¿sí? Y aquí ya me centro básicamente en riesgos psicosociales, por ejemplo, el trato con el jefe, desigualdad de tareas, la carga de trabajo, políticas a veces que son discriminatorias, ¿sí? Y las personas lamentablemente se aferran, ¿sí? A ese trabajo porque es el único sustento tal vez para su casa, son madres solteras. Y también, lamentablemente, en las empresas nos forman cuando ya estamos trabajando, la cultura viene a ser como cómo debemos comportarnos dentro de la empresa. Nos dicen, tienes que ser fuerte. O sea, aquí no te puedes enfermar, aquí no te puedes quejar, sí, porque yo te estoy pagando. Yo puedo disponer en muchas ocasiones de tu tiempo, ¿ya? Si te enfermas y te dan permiso médico, qué complicado, ¿sí? Y peor aún, si hablan ya de cuestiones emocionales. Y aquí igual viene la parte de que son catalogados como débiles o como que carecen de ese manejo de emociones. Yo tengo que seguir tu línea. Ahorita estabas hablando de que armados podían matar a otros, pero también hemos visto cuando utilizan el arma de reglamento y se suicidan. Así que, ¿verdad? Son esas áreas que nos deben estar preocupando. Pero Victoria acaba de nombrar varias cosas que me suenan interesantes. Por ejemplo, yo me cuestiono nuevamente la disposición de los patronos en ofrecer el servicio y el seguimiento a las personas con depresión ¿verdad? O con otras condiciones. Ciertamente hay contextos que promueven la depresión, como ella dice. Los contextos desiguales y los contextos opresivos definitivamente van a tener ¿verdad? Una cantidad de personas deprimidas en su ambiente. Y si no se desarrollan habilidades y destrezas de interacción social y donde se promueva una productividad, entiendo yo, que sana, ¿verdad? Como pasa en los hogares, las familias y las parejas, pues debería también estar causando algún tipo de problemas ahí. Pero volvemos, si yo me centro en el macro, yo soy el empleador, y fíjate que Victoria habla de que el empleador está desde la posición de que tú estás aquí y no te puedes enfermar, no puede pasar nada, pero sobre todo no te puedes enfermar, no puedes tener una enfermedad mental. O sea, tú andas decapitado en esta agencia aquí, porque de ahí no te puedes enfermar. Y entonces no estoy dispuesto a que tú puedas promover tu salud mental, ya sea dentro de la empresa o buscando ayuda afuera o haciendo un híbrido de eso. Pues eso es una pregunta abierta y bien grande, que lleva la línea de Ernesto ahorita y que lo nombró Victoria, que a la hora de ellos contratar no estaban evaluando ese personal. Porque yo muy bien puedo ser la mujer más narcisista del mundo, llego allí y soy líder y hablo y y después de eso, olvídate que lo que voy a hacer allá adentro es que voy a acabar con el mundo. Pero no me correctamente, ¿verdad? No hay unos procedimientos. Yo creo que el punto de Ernesto, Gretchen trajo la educación, pero me parece a mí que el punto de Ernesto, de que las compañías entiendan la importancia del proceso evaluativo con unos criterios correctos y de una metodología correcta y unas pruebas, ¿verdad? Unos instrumentos de evaluación para la selección de personal, me parece que es lo más importante si yo quiero mantener
una productividad, pero a la misma vez quiero mantener una salud mental, operacional, ¿verdad? En esa empresa. Esos son mis dos chavitos. Antes que venga Ernesto a lo que tú planteas, y nos ha pasado con empresas con Victoria en distintos países, la gente quiere, y Ernesto va a profundizar sobre eso, la gente quiere la prueba psicométrica mágica que con 20 reactivos o 20 ATE me coja un constructo conductual de toda la organización y me dé aproximado entre 70 y 90% de validez la conducta de esa persona. Entonces, cuando uno le dice, eso es imposible. Eso no entonces existe. Es que tiene que haberlo, ¿verdad? Ernesto, cuéntanos. Bueno, yo les voy a hablar de lo que a mí me gusta como psicólogo industrial, que hace evaluaciones psicológicas. Y yo recuerdo que cuando me contrató la administración de tribunales para evaluar candidatos a algo así, yo la primera pregunta, ¿qué tú pretendes? Y me especificaron, tienes que utilizar el MMPI. ¿Qué tú quieres de esta evaluación? Yo quiero seleccionar personas que estén estables emocionalmente porque van a aportar un arma de fuego. ¿Ok? Entonces, pero fíjate que eso es dentro de de los requisitos del puesto, ese era el criterio más importante para ellos. Lo demás no importaba. O sea, si era líder, no importaba. Entonces lo único que me requerían era el MMPI 2 y una entrevista. Y yo vine y le metí MMPI para lo que ellos querían. Le metí las 2 pruebas de Hogan para medir la parte brillante de la personalidad con los 5 factores. Y le metí la prueba de Developmental Survey de la personalidad, que mide la parte oscura de la personalidad, ¿no? Pero 2 pruebas que han sido validadas para trabajo. ¿Ok? Y más, le daba la Raven avanzada para tener una medida, aunque fuera una medida de inteligencia no verbal, pero podía hablar de la capacidad de la persona. Entonces, eso servía para ser justo con el empleado y yo salvaguardarme también. Recuerden que acá nosotros tenemos una licencia que tenemos que defender. Entonces, y entonces hacer la evaluación y mirar el parcial y suplicar que este tipo no mate a nadie con esta vaina, tú sabes. Que este tipo no mate a nadie. Lo primero que dicen es, oye, en la investigación, ¿quién fue el psicólogo que evaluó? ¿Quién fue el psicólogo? Bueno, eso va en la demanda, eso va obligatorio. No, y recuerda que entonces cuando tú no recomiendas a alguien para el puesto, ellos dicen, el psicólogo te colgó. No, pana, esto es un criterio más, igual que la de doblarte y tocarte la punta de los pies con los dedos de la mano. Es un requisito más. La decisión final la tiene la administración de tribunales, que by the way, hubo personas que yo no recomendé que estaban bien conectadas y los cogieron para el puesto. ¿Ok? Así que ahí se derrumba esa vaina de que el psicólogo no te recomendó. ¿Okay? Pero ellos quieren que lo que tú estás diciendo con una prueba, o sea, por eso es que tú tienes que hacer una batería de pruebas. Lo que hacen los clínicos para poder hacer sus diagnósticos, pues nosotros como psicólogos industriales tenemos que entonces ver cuáles son los KSA, los conocimientos, destrezas y habilidades y otros que son requeridos por el puesto y buscar los instrumentos de medición que te ayuden a por lo menos tener una idea de si esa persona tiene algo de eso, que no es una ciencia exacta. ¿Ok? Así que pues claro, por ahí vamos. El punto ahí, perdona que interrumpa, es lo que vengo trabajando a lo que trajo Alice, desde el aspecto de la psicología jurídica organizacional, ¿verdad? Es la identificación de sociopatía o psicopatía en la organización, porque, como dijo Alice,
pues soy un narcisista o arrogante, y por lo menos las tendencias a lo que yo trabajo en caso de corrupción, pues es bastante latente, ¿verdad? Ese elemento narcisista. Y cualquier duda con lo que estoy planteando, miren la telenovela de Sisto George. Que cualquier día sacamos esa telenovela aquí jurídica. Bueno, no te vayas lejos, Betty la Fea. O sea, yo nunca había visto una organización tan enferma como Ecomoda, que by the way, que dieron el rerun de Betty la Fea hace poco. Y volví a ver, pero ¿qué organización más enferma que Ecomoda? Mira, ¿Se entiende? Yo tengo que seguir Ernesto, porque fíjate que él ahí se abrió con todos nosotros y dijo, después que hice todo este trabajo, que escogí las pruebas, que los evalué, que me fui más allá para estar seguro, los que estaban bien acomodados, aquí no hay mérito. Cogieron. MPI 2. Y yo le dije, usted le va a decir al juez presidente que la información que consiga a través del internet es la información que él va a tener del MMPI 2. Porque yo no me iba a prestar para eso, pero ellos finalmente lo cogieron. Pero yo hice mi recomendación, no hice mi no recomendación de que lo cogieran, ¿verdad? De que lo seleccionaran. Pero finalmente lo seleccionaron, pues bien por ello, me alegro por ello, ¿no? Pero lo que tú planteas es que uno, por eso es que uno tiene que seguir la metodología y ser riguroso con los procesos, porque es lo que nos va a proteger. Cuando te desvirtúas un poco, la soga corta por lo más finito y que, como tú planteaste, es que eso fue el psicólogo. Sí, y cuando defiéndete como puedas. Bueno, yo recuerdo una vez un algo así que se encerró en Bayamón y la doctora Garrido me dice, Ernesto, dale, yo salí corriendo a buscar mis expedientes. Diablo, sí, lo había evaluado yo. Y cuando miré, el MMI estaba lindo, o sea, todo, o sea, que yo hice mi recomendación al momento de la evaluación, recuerden eso. Al momento de la evaluación, la persona no presentó sintomatologías depresivas ni de ansiedad. Después yo no sé qué vaya a hacer, pues no sabemos qué otros estresores la organización o personal les tiene a la persona. Y hemos hablado de selección y hemos hablado de evaluación a las personas que ya están, que se hagan periódicamente. O sea, son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Selección y las personas que tenemos, evaluar su estado mental. No, a lo que tú planteas en el seguimiento, por ejemplo, personas que están el día a día trabajando de encubiertas con pedófilos, por ejemplo, o sea, que tú tienes que actuar como si fuera un pedófilo, etcétera, ¿verdad? Que eso también trae una carga porque es una simulación estresante dentro de lo que tú no eres, pero también el elemento estresante para tú capturar a esa persona y no se le hacen evaluaciones periódicas a esas personas. Deberían, aunque es una condición bien retante, ¿no? Que yo no soy psicólogo clínico, pero es una situación bien retante. Así que eso hay que, ¿verdad? Hay que ver cómo las personas, estoy buscando un cable para poderme conectar, perdónenme, me estoy quedando sin cable. Pues dale, Gretchen, a lo que el neto se conecta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, el asunto estresante, depresivo, ansioso dentro del sistema de justicia o las personas que trabajan con armas de fuego y el proceso también con sesgos de reclutamiento. Sí, pero fíjate, yo creo que llega un momento que la compañía, como también nosotros como psicólogos, no podemos ir más allá, ¿verdad? Ya nosotros hacemos una evaluación en un momento y esa evaluación habla de ese momento, ni siquiera habla de mañana. Sí, claro. Entonces, pues podamos quizás hacer algún tipo de predicción vaga, pero
yo creo que todas las personas que han cometido un delito como ese dentro del trabajo, ¿cuáles son las estadísticas en Puerto Rico? No sé si Victoria tiene algo así, las estadísticas de personas armadas que cometen delitos. No sé si estamos hablando en ese espacio, ¿verdad?, de trabajo, si tenemos alguna estadística así que podamos discutirla con números. Y lo otro No. Pero ha habido varios casos. Y lo otro que, pues, a donde el embudo siempre me va a llevar a mí es esa independencia emocional y esa independencia y esa responsabilidad emocional que nosotros podamos como patronos o como psicólogos motivar a que las personas tengan. Yo no voy a poder controlar lo que pasa con esa persona cuando está armado, pero sí puedo estimular una autoevaluación de sus emociones constantemente. Motivarlo a que entonces esa persona pueda evaluarse y así como también se chequea el azúcar, así como se chequea un pie que le duele, pues motivarlo a que pase o que pida evaluaciones psicológicas y pueda evaluar cualquier emoción que esté en descontrol. Yo creo que esta cuestión de estar armado o no, creo que sería estimular la autoevaluación. Pero llega un momento Eso es complejo. que el psicólogo ni el patrón no puede. Yo te voy a enviar a hacer unas pruebas, perfecto, las pruebas están aquí, el expediente está aquí. Pero si yo no estimulo una responsabilidad emocional, pues estaríamos todo el tiempo buscando de quién la culpa. No, bueno, de ahí, bueno, viene mi otro planteamiento. De nosotros como industriales, a través del diagnóstico, Ernesto trajo parte de eso, pero si vamos a hacer una evaluación macro para identificar, porque la situación, por ejemplo, que me pasa a mí es que es lo mismo que el médico. Las empresas vienen con dolencia que ellos identifican como dolencia, pero realmente las causas de esas dolencias no es lo que ellos, por lo general, en mi caso, no es lo que ellos identifican. Entonces hay que estar explicándole el elemento del diagnóstico, ¿verdad? Como cuando vas al médico, mira, me duele el pecho, dame una pastillita que eso me lo cura. Bueno, pues que usted no es el médico soy yo, ¿verdad? Él tiene que hacer todas las pruebas para entonces identificarnos cuál es la realidad de eso. Entonces, la mayoría de las organizaciones, en esa autoevaluación, ¿verdad? Voy a lo que tú planteas de la autoevaluación, pues muchas veces no tiene los criterios reales para la autoevaluación, ¿verdad? Porque a mí me duele la cabeza y digo, eso son pendejadas de la presión, etcétera. Me hacen una radiología de la cabeza y me dicen, bueno, es que tienes ahí unos secos en la cabeza que hay que operar, ¿verdad? Porque uno no sabe. Entonces, esa es la pregunta. A partir del diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué podemos identificar, aportar, las pruebas psicométricas que puedan ayudar? Lo que por lo general la gente dentro de ese marco también como empresa, porque volvemos a lo que está explicando Alice y Ernesto, pues es que en el asunto de la depresión per se, como individuo, pero ya como empresa, o sea, tú tienes una empresa depresiva, tienes una organización depresiva, ¿verdad? Que operacionalmente se va a fastidiar, ¿verdad? No va a haber concentración, un sinnúmero de elementos que ya platicamos. Así que, bueno, ahora comenzando con Victoria. Entonces, nosotros como herramienta que utilizamos el diagnóstico, ¿qué alternativa podemos dar, verdad? Antes de cerrar esto, no dejar esto más que en el caos, ¿verdad? Dar alternativas. Victoria. Estaba pensando, ¿no? Un caso que yo estaba dando un curso de riesgos psicosociales en la pandemia y había un técnico de seguridad industrial y decía que tenían una muy buena trabajadora que durante la pandemia había muerto su mamá
y que ella tenía terror para regresar a trabajar presencial. O sea, no quería y ponía totalmente esa resistencia. Ya le habían dado incluso vacaciones, había estado en teletrabajo, pero era un puesto necesario, no sé si de cajero o cajera, no recuerdo muy bien la situación, ¿ya? Y él estaba sumamente preocupado porque no sabía cómo actuar ante este tipo de situaciones. Entonces, es importante que en una empresa existan protocolos, ¿sí? O sea, ¿qué hacer frente a una determinada situación? Una cosa es el cumplimiento legal, que yo subo indicadores a un sistema que me exige el gobierno, sí, o a veces que me exigen, por ejemplo, auditorías de clientes o certificaciones para cumplir con los lineamientos de la empresa que me exigen que yo trabaje en la salud mental, ¿ya? Una cosa es el cumplimiento, pero otra cosa siempre es la prevención. ¿Qué hacer antes de que una situación suceda y pueda traer consecuencias contraproducentes, negativas, sí, que generen problemas a corto o largo plazo? Entonces, las empresas, antes de ser reactivas, tienen que trabajar en esta cultura preventiva, desde de todos los ámbitos, con una metodología que sea súper clara, ¿sí? El personal de recursos humanos debería adiestrarse más en este tipo de temas, ¿sí? Buscar asesores externos que les digan qué hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que en los procesos de selección que yo realizaba se complementaban con visitas domiciliarias, ¿sí? Los trabajadores sociales hacían un trabajo de campo para visitar las casas de las personas en donde recopilaban información, a veces de la situación socioeconómica, pero en determinadas instancias hablaban de situaciones particulares que podían influir en la vida de las personas, en su estado de ánimo, ¿sí? Y que van a tener repercusiones en el trabajo, ¿sí? Entonces, estas personas, ¿cómo deberían hacer una visita domiciliaria? ¿Qué deberían ver? ¿Sí? ¿Qué protocolos existen? ¿Qué dicen las investigaciones sobre esto? ¿Ya? Y también el psicólogo organizacional, ¿cómo actúa en primera instancia? ¿Sí? ¿Cómo identificar signos de depresión? Y referir a un profesional especializado, como había mencionado. En algunas empresas también es como que ven un psicólogo clínico externo y fomentan a que los colaboradores tomen terapia, ¿sí? Cuando tengan alguna problemática, y la empresa también cubre ese valor, ¿sí? Esa también puede ser otra opción, ¿ya? También otra parte que yo considero que es sumamente importante es que los programas sean diseñados en base a una metodología, ¿ya? Que exista un diagnóstico, luego que se utilicen técnicas que tengan resultados a corto y largo plazo, ¿ya? No esas charlitas de amor y paz que se publican, sí, que se cogen y se impriman, o se les entrega volantes a las personas y le dice, ya, tiene que ser feliz, la depresión pasa, y les hacen firmar y se guardan esa constancia, así, tal cual. Eso es un programa para ellos, ¿ya? Pero esto vemos que no tiene resultado, ¿ya? O muchas veces yo me he topado con casos de cargos altos y yo siempre, perdón, pero yo les odio a los coaches, a su coaching, ¿sí? Porque tratan de hacer cambios conductuales y no son psicólogos. Ajá, no son psicólogos y no analizan la situación persona por persona. Cada persona tiene necesidades diferentes. ¿Qué pasaría si una de estas personas se topa con un caso real de depresión? ¿Sí? Y le mal asesora. ¿Sí? Puede ser la destrucción total de este ser humano, ¿sí? Como tal. Y también tomar en cuenta que las empresas, sí, están formadas, vuelvo y repito, y tampoco no me canso de repetir, por seres humanos. Si no trabajamos en ellos, no vamos a tener ningún resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué políticas pueden generar tal vez malestar en las personas? Y hay muchísima rotación. Analizar índices de ausentismo, ¿sí? ¿Por qué tal vez las personas se enferman? Como les decía, mente y cuerpo están conectados y muchos factores emocionales
tienen síntomas físicos, ¿sí? ¿Por qué no hacer un estudio real al respecto? Y así también crear un programa. Ernesto, cuéntanos. Mira, y esos programas tienen que venir acompañados, aparte de la metodología, trabajar con el estigma de que tú vayas a recibir servicios psicológicos. ¿Cuál es el miedo más grande que tiene un policía? Que lo desarmen. Ese es el miedo más grande que tiene un policía, que lo desarmen. Yo recuerdo que fui trabajé 2 meses en Greystar y el policía me dice, y si yo presento depresión, ¿me van a quitarle el arma? Y dije, bueno, depende. O sea, va a depender. O sea, hay depresiones y hay depresiones. O sea, no todas las depresiones son para quitarte el alma. O sea, eso se tiene que evaluar caso a caso. Pero para los policías, en automático, tú vas a un psicólogo y te van a desarmar. Y ese es el miedo más grande que tiene un policía, porque ese es lo que los hace a ellos. El tener la autoridad de tener esa alma encima, ¿verdad? Ese es ser ellos, ese es lo que ellos lo identifican en la sociedad, ¿verdad? Mira, este es un policía, tiene una pistola y se supone que no le dé estrés, que no le dé depresión. Mire, a todos nos da depresión y nos podemos poner ansiosos, ¿ok? Y entonces, si nosotros trabajamos con ese estigma, es más fácil que los programas sean más efectivos y que las personas lo utilicen. Pero si el psicólogo dice, mira, que Javier vino para acá y pidió ver al psicólogo, bro, de cuidado, nos jodimos, este tipo está mal. ¿Tú me entiendes? O sea, si nosotros tiene que verse natural de que cuando estamos enfermos, vamos al médico. Cuando tenemos problemas con la planilla, vamos al contable. Hay otros que tienen problemas de conciencia y de fe, van a la iglesia, qué sé yo. Pues la persona que no está manejando el estrés necesita ver a un psicólogo o a un psiquiatra. Y eso no es malo. No, entonces tenemos que trabajar con ese estigma. Ok, porque si no... El punto lo que tú traes también la responsabilidad de los compañeros que hacen las evaluaciones, que vayan, ¿verdad?, a una evaluación amplia, volvemos a la materia de prueba, etcétera, porque probablemente no es una depresión mayor, ¿verdad? Y a eso, digo, voy a contestar una pregunta de las redes, ¿verdad?, que todos podemos sufrir de depresión, pero si hay distintos tipos de depresión, pues claro, hay distintos, para severa, hay estrés por mismas condiciones físicas. Alice lo trajo por asuntos de posparto, elementos de ansiedad, probablemente también elementos de bipolaridad, ¿verdad? Hay una diversidad y en torno a eso, ¿verdad?, contestando la pregunta, es lo que tú planteas, también es responsabilidad del clínico decir, bueno, la persona está pasando por una situación particular, ¿verdad?, quizá de tristeza, de que le faltan herramientas, etcétera, y a esos efectos no es necesariamente de desarmarlo, ¿verdad?, en ese punto. Pero muchas veces, pues, estamos acostumbrados a protocolos generalizados y, bueno, ahí viene otro y en 32 minutos, 35 minutos lo evalúo y sale. Es imposible hacer una evaluación efectiva en 35 minutos, ¿verdad? O sea, es imposible, ¿verdad? Entonces hay que tener criterio y hay que tener criterio. Gretchen, cuéntame. Creo que voy a lo mismo. ¿Cuánto información le estamos dando al empleado, a la persona que trabaja con nosotros sobre responsabilidad emocional? Voy a siempre, creo que siempre me voy a ir a este embudo. Las pruebas no van a servir cuando él esté bañándose en su casa con la pistola en la mano. No va a servir. O sea, es cuántas herramientas nosotros le damos a una persona cuando se está mirando al espejo y no se conecta. ¿Cuánto le vamos a dar nosotros? ¿Cuánta de esa fortaleza estamos dispuestos nosotros a repartir? Ahorita hablábamos de estos programas que dan los coaches, ¿verdad? Este tipo de personas que vienen. No estoy a favor, ¿verdad? Porque yo soy psicóloga y voy a estar siempre al trabajo del psicólogo. Pero
el diagnóstico, que es lo que nosotros hacemos, y que los protocolos tengan también esa información puntualizada, sí puede ser una buena idea, pero también debemos hablarle de cuántas veces el psicólogo debe ir a refrescar estas charlas. No es te entrego un manual, porque el manual se va a quedar ahí. Entonces, yo creo que dentro de lo que es la salud organizacional, debe estar compuesta de una agenda, de un calendario, y que en ese calendario se pueda hablar de estas diferentes estrategias y que podamos otra vez reforzarlas. O sea, que yo creo que en este tema, a menos que saquemos otro taller para hablar de técnicas, que ahí pues hablamos de autorregulación, de otro tipo de técnicas, no hay otra cosa que no sea que el patrón herramientas para que la persona pueda. ¿Me ven? Por eso, a lo que tú planteas, y es una responsabilidad nuestra, que no, quizás no desconozco o no he visto una promoción tal cual en las empresas, ¿verdad? Nosotros como industriales organizacionales, en el asunto, por ejemplo, preventivo médico, ¿verdad? Que siempre te dicen, oye, todos los años es pertinente hacerse un chequeo, ¿verdad? En mi caso, pues lo hago, ¿verdad? Tú te haces un chequeo de todo, a ver cómo uno está, ¿verdad? Para ir identificando quizás cualquier particularidad. Pero entonces, y me orientan, ¿verdad? Me orienta Ernesto, pero no he visto campaña, no he visto promoción a lo que traemos, principalmente, por ejemplo, en ese diagnóstico, como tú dices, preventivo en las organizaciones. Mire, va a ir un psicólogo organizacional, va a evaluar cómo ustedes están, ¿verdad? Entonces, lo cómico, la gran mayoría de las empresas y los líderes, no es decir, aquí no pasa nada. Por ejemplo, en los casos de fraude, no, aquí nos roban. Y yo cuando los escucho digo, pues bueno, habrá que quitar el fraude del Código Penal porque están todas las empresas perfectas, ¿verdad? Pues en esa autorregulación, en eso de mirarse al espejo y uno identificar necesidades, eso no va a pasar, ¿verdad? Esa es la tarea de nosotros, de los psicólogos. Entonces, es a lo que tú traes, educar a las organizaciones, a las empresas, la importancia de hacer un diagnóstico organizacional, ¿verdad? Esa evaluación de todos los componentes, ¿verdad? Incluyendo los elementos que puedan provocar depresión, etcétera, en la organización, porque se va a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Cuando uno va identificando elementos particulares o ciertas conductas de las personas cuando entrevista, ¿verdad? Pues uno puede quizás levantar bandera de ciertos elementos que se puedan profundizar más, ¿verdad? Con un compañero o compañera clínico o consejero. Pero de igual forma, en la operación también uno ve reflejo de esos elementos o necesidades, ¿verdad? Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Y como tú dices, pues habrá que dar otra charla solamente de diagnóstico organizacional. Imagínate, porque con toda la metodología cualitativa cuantitativa que podemos utilizar, pues estamos aquí como 3 horas. Pero el punto es ese, de que la gente entienda la importancia del diagnóstico, porque ahí uno identifica muchas cosas antes que explote, ¿verdad? Y como decía Ernesto, que la gente le preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué someter la prueba esa, el PHQ-9? Porque es que, mira, yo tengo que identificar todas las variables posibles para identificar. Esto es unos rayos X de su organización para ver cuáles son sus fortalezas o debilidades o dónde tiene el cáncer. O, por ejemplo, como yo trabajo en asuntos de cumplimiento, las organizaciones te llaman ya cuando está el cáncer, porque no hay conducta preventiva, no hay conducta de diagnóstico. Entonces pretenden que el psicólogo organizacional haga un milagro para curarlo con una enfermedad mental interna que llevan de hace años. Así que el diagnóstico
la importancia, Victoria, para ya yo creo que ir cerrando. Bueno, el diagnóstico organizacional, para las personas que no están muy familiarizados con el tema, es evaluar los signos y síntomas, ¿sí?, de una organización, en donde nosotros podemos identificar sociopatías, ¿sí?, ciertas tendencias conductuales de las personas, ¿sí?, y cómo estas pueden influir en una organización, sea de forma adecuada, ¿sí?, o pueda generar algún tipo de problema, ¿ya? Yo siempre doy un ejemplo de una persona narcisista, ya Alice lo mencionó. Estas personas tienen la capacidad, por así decirlo, la habilidad, ¿sí?, de no conocerse a sí mismas, de pensar que de tener toda la razón, sobreestiman su capacidad, ¿sí?, son personas explotadoras, ¿ya? Tienen muchas características que son contraproducentes para una empresa, ¿ya? Entonces, si yo contrato a alguien con estos rasgos, a la larga yo voy a tener problemas a corto o largo plazo, y eso también lo han dicho muchos estudios, ¿sí? Entonces, ustedes también pueden revisar información al respecto, ¿ya? El diagnóstico organizacional también permite formar a personas en la empresa, ¿sí?, a un equipo de trabajo, también que dé apoyo en cuestiones operacionales, ¿ya? Pero sí es importante trabajar con un asesor externo, ¿ya?, en cuestión de que esta persona puede ver desde afuera la empresa, ¿sí?, y no a veces como que únicamente que hagan un diagnóstico los de adentro, ¿sí?, porque pueden topar con muchas cuestiones, muchas variables que pueden ser mal interpretadas y también por conflicto de roles. Néstor. El problema de las organizaciones son las relaciones interpersonales, que entonces se ven exacerbadas por todo lo que estás diciendo de personas narcisistas, personas con psicopatía. Así que, pero finalmente la cultura se da por las relaciones interpersonales, desde mi perspectiva, ¿no? Es como yo lo miro, los problemas que hay es como yo siempre digo, el trabajo del servicio postal es excelente, paga muy bien. El problema que tiene es las relaciones interpersonales que hay entre las personas. Ese es el único problema que hay, ¿entiendes? Así que, y eso, como dije, se exacerba por las diferentes personalidades de las personas. Pero cuando tú trabajas en una buena cultura organizacional, que yo, gracias a Dios, pues donde trabajo, mi cultura organizacional es José Pons, que puede tener muchos, ¿cómo es? José Pons es polarizante, o lo quieres o lo odias. José Pons creó un programa, yo siempre digo que José Pons es el psicólogo clínico, que es el mejor psicólogo industrial que yo conozco, porque creó una cultura organizacional que hasta el sol de hoy, ya de 20 y pico años que lleva el programa, se sostiene. Buenas relaciones interpersonales, y yo creo que la organización es eso, depende de las relaciones interpersonales de las personas y del respeto y de la dignidad, respetar la dignidad de las personas. Sí, no, lo importante, y te secundo, el respeto y la dignidad. Yo en un vuelo conocí a un señor que trabaja en estos puestos petroleros que están en el mar, y él está allí en el mar 4 meses, visita a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, yo le hablo de eso. En un lugar que hay casi 300 y pico de personas, que no hay forma de irse. O sea, tienes que brincar y a nadar. O sea, y de distintos países, distintas culturas, pues está en Brasil. Y entonces, bueno, quizás siguiendo la línea tuya, bueno, gana muy bien, pero como quiera, el capitán, el que dirige el asunto allí, pues es cero tolerancia. Se tienen que llevar bien, van a haber indiferencias, hay elementos culturales, bla, 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 pero esto es una zona de trabajo y se tienen que llevar bien, porque si no, pues te vas. No es que vamos a llevarlo a terapia, tratamiento, no.
Aquí, pues, pero principalmente a lo que tú traes, al asunto del respeto, ¿verdad? Y la dignidad del otro compañero. O sea, manejando eso, tenemos ahí el 80% adelantado, ¿verdad? Y él me dice que es cero tolerancia. O sea, si una persona provoca o le falta respeto a otra, pues ahí lo arresta y el próximo barco se va. O sea, no hay un proceso de discusión, etcétera. Y obliga, me dice él, a la gente a eso. Y él me dice que lleva 12 años allí. Dice, que haya pasado ese choque, inclusive de gente con conductas desviadas, ¿verdad? Porque hay un % latente en las organizaciones. Él dice, no ha pasado ni de 4 o 5 personas en esos 12 años de gente que se ha tenido que ir. O sea, que la gente se va adaptando, pero ese es el asunto de la cultura, que también lo que planteaba Gretchen. ¿Sabes? Que tienes que convocar. Y la indoctrinación que tú le das a la persona cuando entra a la organización. ¿Entiendes? Mira, aquí no se tolera esta vaina. ¿Entiendes? Y cuando ven de primera, párate, votar, y aquí pagan bueno, ¿no? Yo tengo que ajustarme, ¿no? Tengo que hacer mis ajustes. Sí, correcto. Ahí es la realidad. Bueno, pues para ir ya cerrando, voy a ir contestando otra pregunta. Está interesante esto. Mi pregunta es que una persona que tiene narcisismo es propensa a sufrir depresión laboral. Bueno, todos estamos sujetos a narcisistas, psicópatas, sociópatas, a esa depresión. Pero pienso yo, ¿verdad? Ustedes argumentan, pues no sé, en mi narcisismo, como yo estoy mejor por encima de los demás, pues a mí no me pasa nada. Puede ser que esté enmascarada la depresión, sí, porque estos tienen ese complejo de superioridad, pero detrás de eso hay muchísima inferioridad, sí, pero no hay que generalizar. Cada persona es un mundo diferente y frente a un problema, a una enfermedad, sí, hay que hacer ese diagnóstico individual y ahí tomar la decisión y determinar si tiene o no tiene depresión. ¿Tú crees, Gretchen, un narcisista le puede dar depresión en el trabajo? Es que como que pienso que una cosa tiene que ver con la otra. Porque es que a lo mejor yo no creo que ningún trastorno o persona está exenta de la depresión. O sea, ninguno, indiferentemente esté en un trabajo chévere o no esté en un trabajo chévere. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Y además el narcisista hay que ver en qué parte se está siendo afectada, si es con la pareja que está siendo afectado, si es con sus hijos que está siendo afectado. Un narcisista puede trabajar perfectamente en su ambiente laboral y nadie darse cuenta. Entonces no podemos tampoco mezclar una cosa con la otra, porque no creo que aquí ¿verdad? Vamos a poder contestar esa pregunta clara que no sea nadie está exento a una depresión, nadie. Y nadie está exento a un trastorno. Todos, ¿verdad? En alguna medida podemos sufrir alguno. Y voy a tener que decirlo otra vez. Aquí hablamos de responsabilidad emocional, de responsabilidad de nuestras situaciones. Cómo nosotros podemos contagiar a la gente, no solamente al patrono, sino poder darle esa, instarlo a que motiven ese chequeo mensual, ese chequeo anual que necesitamos todos, físicamente, pues mentalmente también. Muy bien. Mira, yo creo que tenemos mira, ¿verdad? Yo me imagino que a cualquiera le puede dar depresión independientemente ¿verdad? Puede ser comórbido, pero yo creo que también tenemos que entender que una cosa es tener un diagnóstico narcisista y otra es que tú puedas presentar ciertos rasgos narcisistas. O sea, que como que hay una diferencia, tiene que haber hay una diferencia, ¿no? Recuerda que está, si miramos la personalidad en un continuo, en un extremo está la personalidad normal,
al otro extremo tenemos psicopatología y en el medio tenemos los rasgos. Y nosotros podemos presentar rasgos narcisistas, de obsesivo compulsivo, rasgos, no para el diagnóstico, pero rasgos que nos pueden ayudar como nos pueden perjudicar en el trabajo. O sea, y son cosas que tenemos que, si miramos la teoría de socioanalítica de Hogan, pues eso nos lleva por ahí, ¿no? Lo de que todos podemos presentar diferentes rasgos. Es como Trujillo tenía un desorden de eje 2, pero tenía también otros rasgos de otros desórdenes que no cumplía con todos los criterios, pero por ejemplo tenía rasgos de obsesivo compulsivo que lo ayudaban a ser eficiente como dictador. Valga, no lo estoy adulando ni defendiendo pero tenía otros rasgos de otros desórdenes que no cumplían con todos los criterios, pero lo ayudaban a ser efectivo en una cosa y probablemente lo fastidiaba en otra. O sea, que recuerda, no todo es blanco y negro, hay unos tonos grises. Correcto. Y hay unos tonos grises en la personalidad, hay tonos grises. Inclusive el mismo, ¿verdad? El narcotraficante Pablo Escobar, en su ansiedad y ese deseo de hablar con la familia fue que lo capturaron, ¿verdad? Así que nadie está exento en ese proceso. Bueno, ya hemos contestado las preguntas. Quiero agradecer a todos, bueno, a Ernesto por participar. Ernesto es mi mentor, profesor, amigo en el área de estadística y psicometría. Me dirigió la tesis también. Bueno, conocemos hace cuánto, más de 20 años. No lo digas esas cosas, hermano, que ya yo el año que viene cualifico para el seguro social y eso no es bueno. Parte de los responsables que yo esté donde esté, este señor Ernesto, y lo aprecio mucho y agradecido que esté aquí. A mi pana nos vemos en Santo Domingo, mira, y nos vemos en Santo Domingo. Recibí la carta de aceptación. Okay, perfecto. Nos vemos allí. Saludos, presidente. Bueno, y a mi pana Greche, que tenemos pendiente una Míquelo. Claro. Allá en el sur. Claro que sí. Que ya pronto te visitaré. Gracias por participar, Greche. A mi pana Victoria, que bueno, ya pronto la veré por allá por Ecuador. Así que seguiremos con los temas de psicología jurídica organizacional. Y gracias a todos los que participaron en Facebook. Y entonces ya luego vamos con el café con Einer, que yo creo que está por ahí. Einer, ¿estás ahí? Claro que sí, por aquí aprendiendo muchísimo, de verdad que muy interesante, muy divertido como siempre. El cafecito sabroso, charladito. Yo aquí tengo mi copita de vino también. Aprendiendo y no, realmente ahí se da uno cuenta que no hay fórmulas mágicas para decir voy a contratar al mejor empleado de la vida con esta prueba y ya. Nada, eso es muy complicado y por eso el tema del valor de los que nos apoyan en las empresas es importantísimo. Si yo no tengo la gente contenta no va a estar bien. Por ahí hay una frase de uno de estos grandes magnates. No te veo, prende la cámara, Ernest, para que la gente te vea. A ver, aquí es el celular. A ver. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, bueno, aquí con mi copita de vino. Muy bien. Bueno, entonces es abogado y criminalístico. Bueno, ahora está en el área de sistema en Colombia. Entonces, con Einer ya tenemos próximamente el café. El café, claro, pues, sí. Como Einer es un tipo serio, no es charlatán como yo, pues el café es más serio. Entonces, pues ahí no se bebe, se toma café. Entonces, la dinámica es más estricta. Entonces, hay que ser bien puntuales con lo que uno traer estadística y estudios, no hablar por hablar. No, que a veces charla muy sabroso, se aprende porque yo creo que aprende uno más porque es como tipo, vamos, nos tomamos una cervecita, nos tomamos un café, un vinito,
y charla uno muy sabroso. Así que el Esta tema charla próximo estuvo muy es algo de, ¿qué era lo que teníamos pendiente? Hoy En el tenemos café. un montón de cosas pendientes. Pero Lo de había uno, Santiago. pero no era de criminalística. Sí, lo de Santiago, lo de los números, criminalística, no Yo creo que recuerdo. va por el tema de criminalística, criminología y Ajá. psicología forense, por ahí va. Sí, señor. Así que, bueno, tengan atentos porque ya próximo, yo creo en un par de semanas viene el café. Claro, Y venimos con temas más vamos a hablar puntuales. del mito CSI, donde piensan que es que también todo se resuelve en media hora con super máquinas y super pruebas y todo y nada. Ah, correcto, del aspecto forense. Sí, señor. Bueno, Einer, un abrazo, mi amigo. Hermano, cuídate mucho. Espero verte pronto. Yo creo que bueno, si ahora de Ecuador no brinco a Colombia, pues te veo en mayo. Ah, listo, Vamos. perfecto. Entonces, un abrazo a tus invitados. Hoy estuvieron muy interesantes, muy chévere, muy, muy bueno el tema. Victoria, como siempre, ahí al pie del cañón. Un abrazo para todos. Igual, Einer, cuídate mucho. Bueno, pues gracias a todos y ya nos vemos en el café con Einer. Ya nos Gracias por la vemos. invitación. Cuídate, Ernesto, un Gracias. abrazo. Buenas noches. Un abrazo para todos. Gracias, encantado. Un abrazo, muy buena noche. Buenas noches.